encontramos en el libro de Mateo a nuestro Salvador Jesucristo hablar de una manera tajante, de una manera muy contundente en cuanto a su persona se refiere. Yo quiero emplear este verso en conjunto con el capítulo 5 del libro de Romanos, verso 1, para hablar en el día de hoy bajo el tema la solución de los pueblos. Desde el libro del Génesis hasta el tiempo de la llegada del Mesías a la tierra, encontramos la Biblia hablar una y otra vez de la llegada de este gran Mesías, conocido como el Cristo, que habría de traer redención a la raza humana y que habría de redimir de todos sus pecados a la humanidad y salvarles de la condenación eterna al cual la humanidad iba rumbo hacia esa muerte. Cuando vemos el Génesis en adelante y las prédicas y el énfasis de cada uno de los libros de la Biblia, encontraremos que ellos una y otra vez hablaban y abundaban sobre la llegada de este rey a la tierra, conocido como el Mesías, el Cristo que habría de venir. Cuando analizamos las prédicas y enseñanzas y profecías bíblicas que cada uno de los libros de la Biblia hablaron sobre este personaje llamado el Cristo, encontraremos que cada uno de ellos tenía un mismo fin, un mismo final, de presentar al que habría de venir como el Salvador del mundo. Desde el tiempo del Génesis encontramos ante la muerte espiritual del hombre, cuando cae de la gracia de Dios, encontramos a Dios tomar un animal y sacrificarlo, y la sangre vertida de ese animal venía a limpiar a Adán y a Eva de sus pecados, y por este medio Dios estaba simbolizando la llegada del Mesías y lo que él iba a hacer cuando éste llegara a la tierra, cual era quitar los pecados de los hombres. Cuando vemos en el libro de Génesis, a través de lo que Dios le envió a Abraham a hacer, el sacrificio de su hijo Isaac, cuando Dios le dijo: ve y sacrifícame a tu hijo, cuando éste le envía a aquel monte a sacrificar a su único hijo, cuando vio todos los preparativos, el hijo Isaac le pregunta a su padre: veo todos los preparativos, pero ¿dónde está el holocausto? Y cuando él hace la pregunta a su padre Abraham, su padre le da una respuesta profética. Y en el capítulo 22 del libro de Génesis, verso 8, le responde diciendo: Jehová proveerá del cordero. Y lo que él le hablaba tenía un trasfondo profético. Lo que Dios estaba diciendo era que él iba a traer la redención de la raza humana, pero que la pregunta que estaba haciendo Isaac a su padre Abraham era una pregunta que tras esa pregunta se encontraba la humanidad en su totalidad cuestionando sobre la llegada del Mesías a la tierra. La Biblia había venido hablando desde el Génesis, y ahora la humanidad, de manera representativa por medio de la pregunta de Isaac,
estaba haciendo la pregunta a Dios. Y cuando cuestionaba a Abraham, era la humanidad cuestionando a Dios. Dios, por medio de Abraham, vuelve a contestar, da contestación y le dice: Jehová proveerá el cordero. Y de esta manera viene a ser notorio de que el único que habría de proveer el cordero y el único que tenía la respuesta a lo que la humanidad y la raza humana estaba pidiendo y estaba gimiendo, estaba esperando, era Dios. Cuando cuestionó Isaac, ¿a dónde está el cordero?, quien habló a través de Abraham fue Dios. Como tal, Dios estaba haciendo notorio que él tenía el control, que él tenía la autoridad, que él tenía el poderío. ¿El poderío de qué? El poderío de traer al holocausto perfecto, inmaculado, cual Dios desde la antigüedad había prometido. Tiempo después de Abraham había transcurrido y cada uno de los profetas comienzan o continúan la secuencia profética del libro de Génesis en la antigüedad y comienzan a hablar sobre aquel que habría de venir. Isaías abundó una y otra vez sobre la llegada de aquel Cristo. Isaías habló de que este habría de llegar. Cada libro de la Biblia hasta el tiempo del Mesías comienza a anunciar de que habría de llegar el Mesías. Todo el mundo estaba en la expectativa de que uno habría de llegar, cual habría de redimir la raza humana y cual habría de sacarlo de lo que era la muerte espiritual. Dios comienza a hablar a través de lo que había acontecido en el tiempo de Moisés, cuando Dios permite que las serpientes feroces en medio del desierto picaran al pueblo de Israel a causa de su desobediencia contra Dios. Y cuando aquel pueblo se vio picado por las víboras feroces, ellos clamaron a Moisés. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ubícala en un lugar alto, y cuando el pueblo de Israel ve aquella serpiente, ellos tendrán vida y no morirán. Aquellas serpientes que habían picado al pueblo de Israel eran serpientes feroces, venenosas, que ante la muerte de ella, ante la picada de una de ellas, tenía que llevar a la muerte a cualquiera que picara. Pero Dios proveyó el antídoto, Dios proveyó el remedio. El remedio era ubicar una serpiente de bronce sobre un lugar alto, para que cuando el pueblo de Israel viera aquella serpiente de bronce, tuviera vida y no muriera. Dios le prometió vida al pueblo de Israel cuando ellos tenían que recibir muerte. Dios le prometió abundancia cuando ellos tenían que recibir escasez. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, Dios, airado contra ellos, permitió que ellos fueran picados por las víboras feroces. Y cuando ellos tenían que morir, allí llegó Dios con el antídoto para aquella picada de aquella víbora. Dios vería hablando por este medio de igual manera, que habría de traer a uno llamado el Cristo, que sería ubicado de igual manera que la serpiente de bronce, ubicado sobre un lugar alto. Aquel Cristo sería ubicado en la cruz del Calvario, sería ubicado en el Gólgota, en un lugar alto, para que todo aquel que viera a ese Cristo a través de una mirada de fe no muera por causa de la picada desde el pecado en la vida de ellos, sino que ellos tengan vida en abundancia en Dios. ¿Y qué viene Dios haciendo? Dios viene preparando el camino. Dios viene anunciando lo que habría de llegar. Dios viene anunciando la llegada del gran rey. Cuando el rey llega a la tierra, los hombres comienzan a menospreciarlo. Cuando el rey llega a la tierra, los judíos comenzaron a renegar la realidad de que él era el Cristo, el prometido del Padre Celestial. ¿A causa de qué? A causa de que había un concepto religioso que estaba amarrando detrás de todo lo que ellos hacían y todo lo que ellos accionaban. Lo tenía amarrado el concepto religioso a ellos en medio de su filosofía, en medio de su religiosidad. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Ellos estaban esperando al rey, que cuando este rey llegara, aquel rey habría de traer la paz social. Que cuando aquel rey llegara, aquel rey tenía que traer la paz política,
que cuando aquel rey llegara, aquel rey iba a traer la paz social en medio de toda aquella nación de Israel, de aquella nación judía. Pero cuando aquel rey llegó, ellos comienzan a ver una connotación diferente, distinta a lo que ellos creían, a lo que ellos habían esperado, que había preparado en la mentalidad de ellos la llegada del Cristo. No se había marcado a través de la profecía del libro del Génesis, no se habían adiestrado a través de la enseñanza de Dios y el sacrificio que envió a hacer Abraham, no se habían dotado a través de la experiencia que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando fueron picados por las víboras feroces. ¿Cuál fue lo que dictó sobre de ellos el marco en el cual ellos iban a encerrar a este llamado el Cristo, cual ellos estaban esperando? ¿Cuál era el marco? Era nada más y nada menos que el marco religioso cual ellos se habían formado, que no había nadie más religioso que el pueblo judío, que no habían hombres más encerrados al conocimiento antiguo de la ley que el pueblo judío, que a causa de aquella religiosidad ellos rechazaron al Cristo, que a causa de esta religiosidad ellos renegaron de que Él era el Hijo de Dios, que a causa del concepto religioso ellos determinaron levantarse en contra de este conocido como el Cristo y hacerle la guerra desde la llegada de Él a la tierra hasta su muerte en aquel Gólgota, en aquel madero. Que aquel concepto religioso llevó a los hombres a levantarse, a hacerle la guerra al mismo Dios, que Él llevaba a aquellos hombres malvados a que buscaran de qué acusar a Cristo, que llevaba a estos hombres empedernidos en su pecado a que se levantaran en contra de la autoridad suprema del Hijo del Dios viviente. No era otra cosa sino que el concepto religioso, no era otra cosa sino que el engaño de la religión. ¿Por qué? Porque ha sido la religión la causante de que los hombres hoy en día se vean involucrados en medio de la miseria espiritual en el cual se encuentra hoy en día nuestra nación, en el cual se encuentra hoy en día nuestras comunidades, en las cuales se encuentran hoy en día nuestras sociedades, que cuando los hombres se tornan a ver la realidad de por qué reina la miseria espiritual y por qué reina la miseria en medio de los pueblos, cuando usted busca el trasfondo en los lugares donde abunda la pobreza, usted notará que aunque abunda la pobreza, de igual manera abunda la idolatría, que aunque abunda la pobreza, de igual manera abunda la hechicería, que aunque abunda la pobreza, de igual manera abunda lo que es lo pagano, lo abominable ante los ojos de Jehová, y todo lo que es contrario a Dios, la Biblia, y todo lo que es contrario a lo que es la espiritualidad. Pero ¿por qué los hombres de hoy en día están llenos muchos de letras pero vacíos de Dios? Muchos en medio de nuestras comunidades que caminan por ahí en las calles, ellos se creen ser muy intelectuales, o porque tal vez llegaron a la universidad como tal vez pocos en su pueblo se lo lograron hacer. Pero lo cierto es que ellos pueden estar llenos de letras y llenos de religión, pero vacíos completamente de Dios. Y a causa de eso tenemos catedráticos que están adictos a una aguja inyectándose heroína por las penas. A causa de eso tenemos hombres entregados a los vicios del alcohol. A causa de eso tenemos mujeres entregadas a una vida de sexualidad. A causa de eso tenemos mujeres entregadas a la prostitución, hombres entregados al adulterio, una sociedad enferma a causa del pecado, jactanciosa, creyéndose ser intelectuales, pero la realidad es que si los hombres entendieran que el intelecto y la sabiduría no proviene de la ciencia humana, que el intelecto y la sabiduría proviene del Dios del cielo, de aquel que hizo los cielos y el que hizo la tierra, de que antes de que fuera el día Él era, y lo que Él hace, ¿quién lo estorbará? Entiéndalo usted bien hoy en día, amado amigo que me escucha. Tal vez usted
Usted piensa ser muy intelectual, pero entienda la realidad de lo que es la intelectualidad. Se encuentra en aquel que teme a Dios y ama a Dios y honra a Dios por encima de todas las cosas. Usted puede tener muchas letras, pero ser un completo analfabeto espiritual. Usted puede tener mucho conocimiento de ciencia y estar totalmente aislado.